tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En el área full deportiva. Pues hoy vamos a hablar el análisis, sí, del partido del 4 de febrero. Se jugaba en Paraguay, en el río Napatiri, en el estadio de Pedro Juan Pablo, en la región norteña de Paraguay. 2 de mayo versus Alianza Lima. ¿Cómo paró el equipo de Pablo Guede? Sorprendente esquema, con Girotti de delantero, extremo Oscari y Gentile. En el medio campo, Esteban Pavés, que recién iba a debutar su primer partido internacional con Colo Colo. Luego Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor de volantes. Y de ahí, en la defensa, está Garcés y Anthony. Y justamente en los laterales Carvajal y Montenegro. Nuevos laterales, debido a la ausencia de Luis Ramos y Luis Arvíncula. Más que todo, Luis Arvíncula es un referente en el área en los laterales, siendo este lateral derecho. Fue reemplazado por Montenegro y Guillermo Vizcarra en el arco. ¿Cómo se pararía el Club Deportivo 2 de mayo? Bueno, se paró con diferentes referentes. Uno de ellos el talentoso del Valle. Bueno, este de las canteras de Deportivo 2 de mayo. Ruiz Díaz de delantero. Alfonso también de extremo. Y varios que no son tan conocidos. Este club que vale apenas 4.1 millones. A diferencia de Alianza Lima, que lo supera el triple. Que son los 16.5 millones de dólares. En diferencia de cláusulas y pago. Entonces, ¿cómo así Alianza Lima pierde este partido? Pierde este partido, creo que por el esquema confiado de Pablo Guede. El DT, Pablo Guede, guardó a Vélez, guardó a Cantero, guardó a Paolo Guerrero, referentes titulares en el esquema, en lo cual en la pretemporada se ha probado con tan solo Colo Colo, con tan solo Inter Miami y en el debut de la Liga 1, poniendo hasta los titulares a estos jugadores. Obviamente tiene, aparte de Arvíncula y Ramos, como ya se mencionó, también tiene Jesús Castillo y a las ausencias, ¿no?, de Zambrano, Trauco y Peña por cuestiones extrafutbolísticos, que ya se sabe que ya son separados del club. Pero lo que a mí me preocupa en esta situación de Alianza Lima es que el esquema no funcionó ni en el primer tiempo ni en el segundo tiempo. Y bien, en el primer tiempo he visto jugadores, por ejemplo, como Gaibor, bien resistente a la marca, bien como interior contención, pero a la vez lo mandaban a hacer despliegue, y lo cual siempre Gaibor es un jugador que en el medio campo te sirve, pero para hacer avance no suele resolver. Esteban Pavés no tuvo un buen primer tiempo hasta el segundo tiempo que se lesionó. Yo creo que este jugador sí es bien marcador, pero creo que en este primer partido, para ser su primera participación con el club blanquiazul, no se mostró del todo bien. Tuvo 3 errores en salida, que una de ellas casi le cuesta el gol a Alianza Lima, donde creo que ahí entra Gómez, donde hace el despeje, el remate hacia afuera, que se va al desvío felizmente para el club blanquiazul. Ahí fue un error de Esteban Pavés, porque le dan a él la pelota y él como que se confía y le gana el jugador paraguayo en esa posición. De ahí Federico Girotti, de parte de Alianza Lima. Ay, Girotti, tuviste una clara que te pasó Gentile y otra clara también que te pasó Gentile. ¿Qué fue lo que pasó? 2 goles erróneos. También este jugador perdía mucho la marca a la hora de querer rematar, como que se entromeraba en sí mismo para poder disparar al arco, y a veces jugándote a la desesperación de querer meter y meter, no te va a resultar nada. Se juega siempre con la mentalidad. No lo encontró Girotti, sí mostró, tiene cierto corpulento físico, sí pudo ganar un poco a los paraguayos ahí en individualidades, pero a la hora de hacer creación de juego, a la hora de darle pase, ha comenzado a tener poca efectividad. Hasta ahora es el único delantero que no ha metido goles. Hasta Luis Ramos, que se encuentra lesionado supuestamente, sí ha podido meter goles. Y Alianza Lima no espera mucho a Girotti, este jugador que se pagó 1.5 millones su pase. De ahí Gentile. Creo que Gentile fue el más encarador en este esquema
de Pablo Guedes. Tuvo un remate al arco que la tapó bien Martínez, que cabe recalcar que Martínez, el arquero de Deportivo de Mayo, sí es un buen atajador de goles, sí es un arquero que se tira bastante, pero ahí Gentile le faltaba ese acompañante para que pueda ser efectivo de cara al gol, lo cual no encontró ni en Girotti, ni mucho menos en Cari. Hay una jugada de Gentile que sí, puedo describirlo como un gol erróneo, totalmente erróneo, donde Piero Cari, la única jugada del partido que vi de Piero Cari, nuevamente Piero Cari es un jugador que le pones de extremo cuando no es su posición es más como ese medio interior que te va a quitar el balón, o el medio centro ofensivo, ¿no? Que te puede ser la engañada y se puede ir con todo a rematarte al arco, siendo de enganche. Pero el extremo no es algo que me haya sorprendido de Cari. A solo que ese remate, ¿no? Que dispara fuerte al arquero Martínez. Y ahí justamente Gentile quiere hacerlo con el empeine derecho y la falla para afuera. Totalmente un blooper de Gentile ese gol, pero estaba habilitado, pues, ¿no? Pero ahí todo lo demás sí ha hecho recorrido, sí ha ganado divididas, al igual que también que Fernando Gaibor. Pero de ahí, en ese sector, también ahí puedo rescatar también al Carvajal, en el lado lateral izquierdo. Justamente estos tres en este lado fue donde más se movilizó Alianza Lima, donde más se jugó, donde más pudo haber esas claras de gol, ¿no? También una que tira, creo que Gianfranco Chávez a Carvajal, no, Montenegro tira a Chávez, perdón, ahí si me equivoco. Chávez se la falla también, una clara también de Alianza Lima. De ahí Montenegro, sí me parece que entró muy bien, es un jugador que me gusta mucho sus salidas, gana bastante las individualidades y tiene un buen físico para poder encararlos muy bien a los paraguayos, pero no es Advíncula que te haga todo el recorrido de la banda, ¿no? Yo creo que faltó ahí un Advíncula que pueda hacer, por decirlo así, el segundo Castillo, ¿no? Una labor de ser extremo derecho y también de ser carrilero. No lo cumplió Guede en ese aspecto, pero Montenegro y Advíncula son laterales muy distintos, ¿no? Y para eso se tiene que trabajar en un esquema un poco más afectivo al jugador. Por otro lado, Anthony sí ha tenido buen despliegue de pases, pero lamentablemente creo que en este partido un poco que lo sufrió, quizás por las contras de Romero, de Gómez más que todo, ¿no? Estos son del medio campo que son muy veloces aprovechando en las contras. Este equipo paraguayo es un equipo que en las contras te gana más que todo al momento de marcar y quitar a los jugadores, se van con todo, son muy veloces, más que todo del Valle, ¿no? Que lo vi más encarador. Y de ahí Vizcarra, que no tuvo muchas actuaciones en el primer tiempo, más que todo Martínez sí los tuvo. Después ya ahí hablaremos ya en el segundo tiempo. Gianfranco Chávez sigue mostrando que es un 5 bueno, pero que le falta. Yo creo que sí te marca, pero no es un 5 en lo absoluto, ¿no? Para mí yo creo que también Pavés se incomoda aquí, porque creo que es un jugador que se acostumbra a jugar solo, a hacerle solo el ancla marca del medio campo, y que los interiores solamente se desplieguen y se preocupen por hacer jugadas con los extremos. Pero creo que Chávez al bajar, con él también a veces bajaba, un poco que lo padecía porque solamente tenía que concentrarse en un solo lado y no todos los lados. Y yo creo que ahí donde creo que no se entiende Pavés con Chávez también. Bueno, y así quedaría el empate 0-0 en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, volvamos a ese sentido, aparecerían cambios, ¿no? Si bien el partido fue menos compacto que en el primer tiempo y menos interesante, pero por ahí 2 de mayo comenzaba a hacer creaciones y jugadas que lo hacía bien, que ya estaba reteniendo más la posición de la pelota, un Alianza Lima que ya se le veía cansado y creo que el esquema comenzaba a fallar. Aparecerían lesiones, por ejemplo esa lesión inoportuna de Pavés, que justamente se va a chocar con el paraguayo, con creo Romero, donde lo comienza sin querer estirar a Pavés, que yo creo que tiene que contar como falta, pero creo que el árbitro no lo vio venir y lo dejó pasar. Pues hay cuestionamiento en el árbitro. Yo creo que no, porque siendo una Copa Internacional, yo creo que las acciones se paran cuando la cosa ya es
prematura y se consigue que el jugador esté más de un minuto sentado, ¿no? Y Pavés estuvo más de un minuto sentado y por eso pararon las acciones recién ahí. Es cuestionamiento de copas internacionales. Yo creo que la gente se tiene que un poco acostumbrar a ese tipo de situaciones, ¿no? Alianza más que todo. Que siempre un partido parejo, un partido por querer llegar a la siguiente fase, ambos equipos van a hacer todo lo posible, ¿no? No de forma dañina, pero sí ciertas faltas que pueden debilitar un poco al rival y al contrario del rival. Pues entonces, Pavés se lesiona, entra también cambios como Eric Castillo, Jairo Vélez, Alan Cantero, Alessandro Buclamaki entra por Pavés, Giuseppe García entra por Girotti, que no es su posición porque es un medio centro y es como un lateral izquierdo y pasa a ser como un tercer defensor. O sea, ahí Guede varía un poco el esquema. Ahora, primero, yo vi línea de 4 en el primer tiempo, luego pasó a línea de 3, luego pasó a línea de 4, se mantuvo, se consola Carvajal, y ahí donde hay cambios y entra este de Chico García, Eric Castillo, Jairo Vélez y Alan Cantero. Primera vez que Jairo Vélez y Alan Cantero los veo juntos, pero el esquema no funcionó, porque tú pones a varios jugadores de ataque y solamente un interior como Alessandro Burlamac y el juego no funciona. ¿Por qué no pones en vez de Alessandro Burlamaki a un marcador como Pedro Aquino? ¿O Pedro Aquino sigue lesionado? Había que preguntárselo a Pablo Guede en ese aspecto. Pedro Aquino está lesionado, no debería seguir en Alianza. Porque si insiste con Alessandro Burlamaki, interior no te funciona. Si los jugadores paraguayos quieren su gol, tienes que poner a un jugador ancla, un jugador marcador, que te haga esas acciones y que se aprovechen las contras con Eric Castillo y con Alan Cantero y Jairo Vélez en el juego. Este chico Giuseppe García volviendo no te hace tan mal partido, pocos minutos, pero bueno. Pero lo demás sí, no se mostraron casi nada porque al final pasaría que los cambios en el Sportivo de Mayo sí saldrían positivos a comparación de Alianza Lima, que entran todos los titulares. Ese golazo que le quita a Anthony, ¿no? Este chico Sergio Frete en el cambio del Valle mostrando solidez, despliegue, pero no encontrándose con jugadores de buen gol. Pero Sergio Frete, que es su suplente, entró y pudo encontrar a Diego Costa para que pueda rematar ese único tanto en un partido muy trabado, poco entendible en el juego, más compacto en lo aguerrido, en las individualidades de cada jugador, de cada club. De ahí justamente Sergio Sanabria, Acosta autor del gol, asistencia de Fretes. Un partido que lo sufre Deportivo 2 de Mayo porque el que más controla, el que más tuvo ocasiones de gol fue Alianza Lima, pero el esquema, la combinación entre jugadores no se ha leído en la cancha. Pablo Guede no se sabe qué hizo, metió suplentes en vez de meter los titulares. Espero que en la vuelta haya una recapacitación de Pablo Guede y pueda meter suplentes contra Comerciales Unidos y aprovechar este partido para poder enfrentarse a Sporting Cristal. Un equipo 2 de Mayo que no es gran cosa, viene de ser goleado 5-1 con Nacional, empatando y perdiendo. En sus últimos 6 partidos, 3 últimos partidos del año pasado no ganó, empató. Y estos últimos 3 partidos solamente tiene un punto en la apertura. O sea, un equipo que no es tan chico y tampoco tan grande. Es un equipo medianamente diminuto, pero que posiblemente sea ganable. Alianza Lima se confía, y se confía más que todo el DT, por meter este esquema de jugadores que no han tenido mucha continuidad en la pretemporada. Espero que Pablo Guede haya pensado que en la Copa Libertadores y en la pre no hay rival fijo. No hay rival fijo. Todos son rivales muy difíciles y que te pueden complicar y te pueden sorprender, como la han sorprendido a Alianza Lima, este club del gallo norteño que le llaman, en la ciudad de Pedro Juan Pablo, en ese estadio del 2 de mayo, le ganó 1-0. Siendo su primera participación de 2 de mayo, nunca antes visto se le vio a este club, con una historia de 15 años aproximadamente. Le ganó a Alianza Lima y bueno, la tendencia ya está con Alianza Lima, aparte de los escándalos, aparte de muchas cosas que han pasado. Limpiarse la cara a Pablo Guede y que Alianza Lima gane en la vuelta y pueda remontar la situación, que sí es remontable 1-0, pero hay que saber jugarle
ante los paraguayos, que en la vuelta obviamente los paraguayos se cierran con un resultado que ya se conoce por historia. Bueno, sin más preámbulos, ¿qué te pareció este video? Deja un like, comenta, suscríbete. Esto es En el Área Full Deportiva.